Les doy la bienvenida a este nuevo tiempo que el Padre nos permite estar reunidos para aprender un poco más de su palabra. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí en sintonía y por estar siguiendo esta enseñanza. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Es un honor para mí nuevamente estar presente en este hermoso grupo en donde empecé y he ido creciendo gracias al Rey Celestial. Entonces, familia, iniciemos con este tiempo de Corban. Regálenme un segundo, estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve bien, amado ministro o pastor? Sí, su versión se ve perfectamente. Gracias, amado. Entonces, mi nombre es Eli Benitzak. Pertenezco en ese momento a la congregación de EMC Shalom Barcelona y la porción de estudio de este momento es Eclesiastés, como lo hemos venido estudiando estas últimas semanas, el capítulo 10, los versículos 16 al 17. Entonces, antes de empezar, hagamos la bendición por la divina y preciosa Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten atorá. Amén. Bendito Rey Celestial, eterno, Avinu Malkeinu, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Padre Celestial, soberano, eterno, pedimos en este momento que seas tú, Señor, acompañándonos, que seas tú permitiendo, Padre Santo, que las palabras de este siervo tuyo, Señor, lleguen a los oídos de cada uno de los hermanos que está escuchando en este momento, en vivo y en directo, y a las personas que lo podrán reproducir más tarde por diferido, Rey. Permite, Rey Celestial, que no sea yo, sino que sea apenas el instrumento que tú has utilizado para llegar, para llevar tu mensaje. Gracias, soberano eterno, por este tiempo maravilloso en el que nos permites abrir nuestros ojos y estar nuevamente dedicados en este precioso estudio como tú lo has mandado y ordenado. Te lo agradecemos todo en tu santo y precioso nombre, en el nombre del Adón Yeshua Hamashiach. Amén y amén. Bien, entonces esta enseñanza la quise titular. En Colombia hay un dicho que escuchaba mucho de parte de mis abuelos y de parte también de algunos clientes con los que logré entrenar y se llama Juventud Divino Tesoro. Y ya vamos a empezar a profundizar un poco más sobre la juventud y el divino, si se dan cuenta, puede estar ahí entre comillas, ya que entendemos que solamente hay alguien precioso y divino que es nuestro Abacadosh. Entonces, la porción que me corresponde desde el versículo 16 del capítulo 10 y 17 dice así: Ay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber, no para embriagarse. Entonces, aquí tenemos una advertencia que el rey Shlomo, que el rey Salomón, le está dando a la tierra, pero también tenemos una bienaventuranza de él para la misma tierra. Podemos ver que el rey Salomón, se refiere al gobernante de dicha tierra, cuando puede ser un muchacho, el cual no se ha centrado en lo que tiene que estar haciendo, no se ha direccionado en la misión a la cual fue puesto, por la cual fue puesto. Y luego la bienaventuranza también nos hace el paralelo del que sí hace lo que se debería estar haciendo. Entonces, nos lleva a estar estudiando y analizar un poco las actitudes que debería tener un líder. Ese líder ha sido llamado y ha sido puesto en un lugar de honra elevado. Está siendo visto por muchos de las personas que lo siguen, que lo están escuchando, y es una tarea bastante pues especial,
como lo hemos podido ver en los diferentes estudios que hacemos semana tras semana. Entonces, las actitudes de un líder las podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 3 versículos del 2 al 7. Ahí ustedes van a estar viendo unas imágenes, yo les voy a leer aquí las actitudes que debería tener un líder, que es lo que se expresa en esta carta en Primera de Timoteo. Dice, por esta razón, un líder debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si una casa, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la congregación no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el adversario podría caer sobre él. Además, la gente que no es de la congregación debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del enemigo. Son unas cualidades que se nos dan a ver de lo que debería ser un líder. Y esto lo entendemos que puede ser para una congregación y puede ser para lo que todo el mundo conoce como la iglesia y el pastor, pero si se aplicara también directamente a muchas de las situaciones que se viven en nuestro diario vivir, personas que llegan a cargos supremamente importantes en compañías en las cuales el padre ha tenido la potestad de ponerlos, entonces se podrían estar ahorrando muchísimas situaciones complicadas en cuanto al sometimiento a ese liderazgo. Hace unos cuantos meses, desde la nueva em, autoridad que tiene y el nuevo cargo presidencial que se generó en el país, muchas de las empresas privadas empezaron a verse afectadas porque se empezaban a poner ciertos líderes que no estaban directamente relacionados con el cargo o simplemente porque eran personas de influencia en redes sociales. Y se los cuento de esta manera porque tengo varias personas que están viviendo una situación desagradable al verse liderados por personas que no están en ese sentir, en ese conocimiento, con esa profundidad, con el respeto que debería tener el cargo. Y si así se siente una persona que está afuera, que no cree, que no puede llegar a estar siguiendo algún convencimiento espiritual y de obediencia a la Torá, cuanto más los que empezamos a estudiar, los que empezamos a ser dirigidos y enseñados, guiados por nuestras autoridades. Esto también nos lleva a lo que el rey Salomón, el rey Salomón decía sobre la juventud y cómo se está viendo y cómo se está detallando en este momento a nuestra juventud, cómo están queriendo señalar a los niños que empiezan a nacer, simplemente los empiezan a denominar como la generación de cristal. Entonces, ya cuando uno empieza a conocer y a estudiar profundamente este hermoso libro de instrucciones, nos damos cuenta que el plan va por todo lado y simplemente con tener esa denominación de cristal, ya se empiezan a sentir menospreciados, se empiezan a sentir frágiles, se pueden llegar a sentir señalados y muchas veces un simple error, una simple prueba puede ser el final de su vida porque los mantuvieron siempre presos del mismo pensar y los vuelven y los llevan por un convencimiento de ideologías que completamente van en contra de la Torá. Entonces, esa juventud, sabemos perfectamente que tenemos que estarla enfocando plenamente en los caminos del rey.
En todas las enseñanzas, en el mismo Shema que recitamos, Él nos dice que inculquémoselas a nuestros hijos, estemos recordando perfectamente todos los días lo que Él ha hecho por nosotros, para que ellos no se sientan solos, para que no se sientan menospreciados, que eso es lo que va a intentar el mundo. El mundo va a querer siempre mantenerlos cabizbajos, mantenerlos preocupados en situaciones que realmente con el poder y con la dirección correcta, que es la de nuestro Elohim, se van a poder sortear para que no se sientan débiles, para que sus fuerzas no se acaben, ni se sientan exhaustos siendo personas tan jóvenes. Lo vemos en el capítulo 40 del profeta Isaías de Yeshayahu, el versículo 29 al 31 dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán fuerzas, encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Ese caminar, ese fortalecer, esa renovación de fuerzas solamente puede provenir de una persona y sabemos perfectamente de quién proviene. No es porque hayamos descansado bien o no hayamos descansado, no es por lo que hayamos comido, sino esas nuevas fuerzas van a venir sobre nosotros confiando plenamente en el Rey, en nuestro Yeshua HaMashiach, en el que podemos entregar todas nuestras cargas y Él nos permitirá seguir y fortalecernos todos los días en su palabra. Veía el ejemplo también esta semana de dos niños a los cuales se les ponía el ejemplo de el niño del campo y el niño de la ciudad. ¿Quién está más fortalecido en este momento? El Padre siempre nos ha hablado en forma de parábolas y de forma de agricultura. Todo lo que vamos estudiando, Él nos lo va mostrando también con relación a la tierra. Y muchos de nosotros, tal vez por estar inmersos en la ciudad, podemos llegar a estar perdiendo contacto con la tierra, con esa porción de tierra que el Padre nos permite pisar todos los días y que muy seguramente desaprovechamos todas las cualidades que tiene al simplemente estar apartados de la tierra por tener un calzado. Y los niños que les cuento del ejemplo, era un niño del campo y un niño de la ciudad en los cuales las prioridades eran completamente distintas y las fortalezas de ambos eran completamente distintas. Sabemos que las situaciones que pueden llegar a venir en cuanto a caminar, en cuanto a ser fuertes, las va a tener va a tener una ventaja muy grande la persona que esté entrenada para ello. Y como personas que se dedican a crear, a cultivar, a sembrar, a recoger ese fruto que el Padre nos pide a nosotros que estemos siempre llevando delante de Él como primicias, que estemos pendientes de dar fruto también, de permitirnos estudiar en su palabra, de creer en su palabra y de poder entender que lo que Él ha puesto delante de nosotros es para deleite y para disfrute de nosotros, que por medio de ello también nos fortaleceremos y podremos eh, aprovechar, aprovechar esa dirección que nos dan nuestros padres, eso que ellos ya vivieron y que muy seguramente no quieren que vivamos, aprovechar el consejo de las personas mayores. Hace poco en Más que 10 palabras se mencionaba en el estudio de una de las parashot que estuvimos viendo cómo se hablaba de comprar esa, em, de esa evidencia, de recordarnos perfectamente lo que se ha vivido y poder tenerlo grabado en comprar la experiencia, de comprar la experiencia de las personas que ya lo han vivido. Muchos de los padres, muchos de los pastores, ayer el pastor Humberto nos decía, nuestros pastores son padres para nosotros. Y ese padre no nos quiere ver caídos, ese padre nos quiere ver levantados, así como nuestro Adón. Y Él ha puesto esas personas de autoridad para que estemos confiando en ellas y para que podamos levantarnos también si sentimos que nuestras fuerzas se debilitan.
Una de las personas que rechaza y una de las personas jóvenes, por así decirlo, que llega a ocupar un cargo alto en liderazgo, es uno de los hijos del rey Salomón. Antes de venirme de Colombia, escuchaba una hermosa frase, se la escuché a un hermano y no sé si fue también a un pastor, no quisiera decir nombres porque no lo recuerdo bien, pero él hablaba sobre, hay muchos ancianos que son niños en Torá y muchos jóvenes que son ancianos en Torá. Entonces, el hijo del rey Salomón, Roboam, a sus 41 años, toma el liderazgo pues toma el reinado de Israel y se acerca el pueblo a ellos. Yo sé que ustedes han leído esta historia y la saben, si no la saben, hacemos una breve introducción. Toma el reinado y llegan los del pueblo, las personas del pueblo y le dicen como que si podía bajarles un poco la carga de sus padres. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12 versículos 6 al 8. Y esto es lo que contesta Roboam. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Ese crecimiento, el ignorar el consejo que le habían dado los ancianos, sabemos perfectamente a lo que lo llevó. Se viven situaciones en las que el pueblo no va a aguantarlo y lo que hace Roboán es decir que si el peso del padre les había parecido muy fuerte, pues el de él iba a ser aún peor. Entonces, despreció el consejo de los ancianos. Esto lo podría llegar a ser y podría llegarse a llamar una persona joven en un cargo de autoridad, por más que tenía ya 41 años de edad. Pero también hay un paralelo entre este rey y otro rey que también más adelante podremos encontrar en la Biblia. Entonces, dice el siguiente versículo, el 17: bienaventurada tu tierra. Aquí es cuando el rey Salomón da esa bienaventuranza y habla sobre cuán alegre será la tierra por tener un rey que es noble de cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse, para fortalecerse a ellos y para fortalecer al pueblo, para fortalecerse a ellos y para estar fortalecidos mediante la palabra del rey, para fortalecer a los que caen, extender esa mano y no caer sobre el caído. Sabemos que en momentos de dificultad, entre más oprimido uno se sienta, pues mayor va a ser la presión y puede llegar a generar un punto de quiebre. Pero cuando se entrega perfectamente la carga adecuada a ese impulso o a esa opresión que hay, se los digo desde el punto de vista de entrenamiento. Ese siempre ha sido el fuerte que el Padre me ha permitido tener. Y cuando se aplican directamente las cargas que tienen que ser puestas en el momento correcto, se puede llegar a sobrepasar el límite anterior y se generaría un mayor fortalecimiento eh, hablándose de la zona que se esté trabajando. Entonces, esas cargas que le corresponden al líder darle al pueblo están directamente relacionadas con la obediencia y con poder escuchar, tener esa sabiduría para escuchar. Lo hemos estudiado durante todo este hermoso libro. La sabiduría es el temor a Yahvé es el principio de la sabiduría. Muchos dejamos de ser sabios cuando empezamos a irnos simplemente por la voluntad que tenemos. Muchos dejamos de ser sabios por permitirnos dudar de lo que Elohim tiene para nosotros y hacerlo en nuestras propias fuerzas. Muchos dejamos de ser sabios
al no estar alineados con la autoridad que se nos ha puesto delante, al no sujetarnos y al no someternos a ellas. Si han sido puestas delante de nosotros es con una razón. Y el Padre últimamente, en las enseñanzas que me han correspondido en esta hermosa congregación, ha alineado perfectamente las enseñanzas hacia ese punto, hacia el sometimiento y la sujeción. A muchos se nos dificultaría en momentos en los que se pone en duda algo que sabemos que puede llegar a saber, llegarse a saber perfectamente. Pero si nos lo dice una autoridad que es puesta por el rey y no está en contra de ninguno de sus mandamientos, sino en contra de lo que yo pienso, pues sería bonito que lo pudiéramos analizar, bajar un momento nuestra cabeza, entender que si él ha sido allí puesto, ha sido puesto en un lugar de liderazgo, un pastor, un ministro, un líder, es por algo. Y podemos escucharlo, podemos menguar nosotros un poco y permitir que esa palabra llegue a nuestros oídos. Les hacía la comparación de Roboam con un rey muy joven que llegó a ser rey de Israel. Y este es el caso del rey Josías, del rey Yoshiyahu. Este es un rey que a sus 8 años de edad debe empezar a gobernar Israel por el fallecimiento de su padre. Tanto su padre como su abuelo habían sido reyes de Israel, pero ellos habían hecho lo que no es agradable ante los ojos de Elohim. Y sabemos las consecuencias, pues muere y tiene que tomar el cargo el rey Josías. Entre esta hermosa historia que analizábamos esta semana con mi hija, porque le pregunté que si ella sabía quién era el rey Yoshiyahu y me dijo que no, empezamos a leerlo y se asombró bastante la edad que tuvo este niño de ser rey en una nación. Y la edad aquí nos deja ver que la edad no quiere decir nada. Como muchos a veces lo decimos, la edad es simplemente un número y es dependiendo cómo nos sintamos en cuanto a nuestro estado físico, en cuanto a nuestras arrugas, en cuanto a nuestro pelo. Pero la edad también se está midiendo en este momento en la sabiduría espiritual que el Padre ha permitido que cada uno de nosotros tengamos. Esa sabiduría que solamente puede provenir de él, este hombre, este varón, la supo administrar. Tanto así que empezó a renovar nuevamente, a hacerle mantenimiento al templo de Elohim y en uno de esos mantenimientos encuentra el libro de la ley. Así dice, los sabios dicen que muy seguramente encontró el libro de Devarim y al leerlo sintió tristeza y rasgó sus vestiduras al ver en lo que se había convertido su pueblo Israel, en cómo estaban pasando por alto los mandamientos de nuestro Adón, en cómo se estaba comportando la gente en idolatría y seguido empieza a derrumbar, como lo hemos estudiado también frecuentemente, a derrumbar altares, a derrumbar estatuas, a derrumbar absolutamente todo lo que va en contra de la Torá. Entonces nos damos cuenta que la edad no tiene que ser simplemente porque es joven o no es joven. ¿Qué tan joven somos para estar leyendo el libro de la Torá, para estar estudiando sus mandamientos? ¿Estamos siendo maduros en ese sentido? Y la juventud realmente es un divino tesoro que podemos llegar a tener de parte del Rey, o estamos desaprovechando nuestra juventud para seguir pensando lo que yo quiero pensar y cómo lo quiero hacer y cómo lo quiero actuar. Porque es que a mí me hablaron feo, porque es que me miraron mal. Esas palabras antes yo las escuchaba y no las lograba entender. Cuando llegué a este hermosísimo camino, no pensaba que hubieran disputas o contiendas, malentendidos más que disputas, o contiendas, porque simplemente a veces somos personas demasiado frágiles.
como lo decía al principio, demasiado de cristal y no se nos puede hacer un llamado de atención porque ya nos podemos llegar a sentir del todo. Entonces es para que analicemos ese punto de autoridad que el Padre ha permitido que llegue a nuestras vidas y que si llegó es por algo, que si llegó es porque necesitábamos que ese llamado de atención estuviera y que si nosotros somos personas que realmente queremos seguir creciendo y avanzando, fortaleciéndonos en este camino espiritual, es para que demos fruto de ello. Y no solamente que lo oigamos, no solamente que lo leamos, sino que lo pongamos en práctica. Y esa práctica nos va a dar un fruto. Y ese fruto es el que tenemos que presentarle a nuestro rey porque es él el que lo ha permitido. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para estar hoy sentados en Colombia a las 10:33 de la mañana, aquí a las 5:33 de la tarde. No hemos hecho absolutamente nada para poder estar ahí a través de un teléfono móvil, de un computador, escuchando la enseñanza y permitiéndonos crecer algo en este conocimiento que el Rey nos ha permitido tener. Entonces, los invito, amados, que la juventud, como lo puse al principio, sea realmente un precioso tesoro que podemos llegar a tener y con el cual podemos llegar a nutrir a esos que vienen atrás, a esos que nos preguntan y que también realmente tenemos que estar preparados para poderles contestar y para poder ser más que esa respuesta que ellos encuentran, el ejemplo a lo que ellos quieren ver y lo que nosotros queremos mostrarle, que yo sé que como padres, como abuelos, como líderes en algún momento en una empresa, en un trabajo, siendo el que lleva la palabra del Eterno a nuestra casa, poder ser luz y brillar para el que lo necesita. No solamente brillar para nosotros, sino poder brillar realmente para el que lo necesita. De nada nos sirve tener muchos recursos financieros si no los ponemos a disposición del rey y de la persona que lo necesita. De mucho nos valería, no nos serviría de absolutamente nada tener tanto conocimiento y no responderle a ese hermano o no tomarnos el tiempo de contestarle esa pregunta al hermano que lo necesita. O de mucho nos serviría estar orando siempre por nosotros mismos y no interceder por el hermano que también está en necesidad. Entonces, les invito a que lo analicemos por ese punto y que tengamos en cuenta que si estamos hoy acá es porque somos jóvenes llamados al servicio de nuestro Rey Celestial. Amada familia, gracias por este tiempo de Corbanot. Voy a hacer entonces en este momento la bendición por la Divina Torá y, y cerramos con una hermosa alabanza para este tiempo ya cercano al Shabbat. En unas cuantas horas estaremos todos regocijándonos de una nueva apertura de Shabbat. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechai olam nata betoeinu, Baruch ata Adonai noten a Torah, amén y amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah, amén y amén. Amada familia, muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de las redes sociales. Le invito a que se suscriba, que comparta esta enseñanza, que le dé un like para que el algoritmo de YouTube permita que este video llegue a muchísimas más personas en medio de las naciones. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Bendiciones de nuestro Rey Celestial.